Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están sus emociones? Y recuerden que, pues recién estamos en la periferia de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental. Y alrededor, y para tratar de conmemorar un poquito la salud mental, hablando de ella y de lo que no es salud mental, hoy vamos a hablar en el módulo 2, la segunda charla que tenemos de este tema, del arte de ligar, del arte de amar. Menciono estos dos subtítulos porque el arte de ligar es lo que regularmente la gente busca. El arte de amar no es precisamente lo que la gente busca. Y vamos a marcar ahorita en esta sección esta diferencia. Bueno, habíamos hablado, si ustedes vieron el capítulo previo, de todo lo que conlleva el arte de ligar y aferrarnos a una persona. ¿Qué pasa si esa persona me dijo que sí o que no y yo me aferro a esa persona? Hablamos del pensamiento obsesivo que genera darle vueltas, deprimirnos, angustiarnos, tener pesadillas, no marcha bien nuestra vida, porque ya hace un mes, 2 meses, 3 meses que nos dijo que no, o una semana, 2, 3 semanas, 4, y siempre con la esperanza, ¿qué tal si cambia de opinión? No va a cambiar de opinión. Hay un 1%, una persona de cada 100 que te dijo que no al principio, te va a decir, no quiero. Y acuérdense que una persona potencialmente fotografía a la otra como posible pareja sexual, pareja de noviazgo, en los primeros 30 segundos. No necesitamos conocernos 30 días o 5 meses o 2 años. Vamos a pasar a otra fase. Las personas que se aferran mucho en este arte de ligar a estas personas son personas que regularmente tienen pocas habilidades sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que no saben cómo desempeñarse, cómo buscar otras opciones. Es como si nosotros vamos a la tienda a buscar un producto, vamos a un supermercado y ese producto no lo tienen en ese supermercado, pues vamos a otro. Buscamos en diferentes supermercados. No me aferro a este solamente, busco a este. Pues también en el terreno del ser humano es un mercado. Es un mercado social donde si yo me desenvuelvo en diferentes ámbitos, tengo más posibilidades de conocer gente. Pero, ¿qué pasa con el mexicano? Un 75% de los mexicanos tendemos a ser tímidos e introvertidos. Esto nos dificulta las cosas. No sé cómo yo aproximarle a la chica, al chico que me interesa, que me gusta, y si ya me gustó este o esta, y es la que he estado conociendo, con quien he estado saliendo, aunque sea de amigos, aunque sea de compañeros de trabajo, de colegas, o llevamos una amistad ya que lleva tal vez 1 mes, 2, 3 meses, no tenemos otros ámbitos donde desempeñarnos. Es importante tener otros horizontes sociales, habíamos platicado, eso se llama tener un horizonte social más amplio, tener otras actividades que hagamos. Porque si yo solamente voy de mi casa a mi trabajo y de mi trabajo a mi casa, o de mi escuela a mi casa y de mi casa a mi escuela, bueno, uno en la escuela y en el trabajo conoce gente, pero tal vez muchas veces hay poca gente en esa escuela, poca gente en ese trabajo que nos interese o que le interesamos. Entonces hay que buscar desarrollar nuestros valores y nuestros intereses. Esto es muy importante. Ya hablamos de que, hay gente que puede tomar clase de canto o clase de teatro. En el teatro uno conoce mucha gente. Una clase de un idioma, una clase artística, digamos, no sé, cómo tocar algún instrumento, y se puede hacer en colectivo, buscar a lo mejor estudiar algo que nos interese, cocinar, nos interese, no sé, cómo hacer, tener habilidades manuales para desarrollar origami, cualquier cosa que involucre que vamos a estar en contacto con otro grupo de personas y que aumenta la posibilidad de conocer más gente. Si yo nada más tengo un círculo social, mi círculo social es muy pobre y más si es uno. Pero ¿qué pasa si tengo 5, 6, 7 círculos sociales? Es más probable que en esos diferentes círculos sociales, el club donde canto, donde tomo las clases de idiomas, donde estoy tomando un cursito de historia medieval o de los griegos, o estoy especializándome en algo que me gusta aprender. Y hay lugares que son casas de culturas, que no hay que pagar incluso. O el pago es simbólico, porque pueden decir, ay, sí, Francisco, pues eso cuesta, y cuesta muy caro. Las casas de culturas
que hay en todas las delegaciones dan clases a muy bajo costo, a un costo casi simbólico. 50 pesos el trimestre, imagínense. O 100 pesos un trimestre. O sea, imagínense, 30 pesos al mes. Es algo que creo que podría estar en nuestro bolsillo. Entonces, pero, ¿qué sucede? ¿Por qué nos enamoramos de alguien? ¿Por qué? Porque sexualmente nos quedamos enganchados. ¿Y qué pasa con esto? Muchas veces este enganche viene porque yo tengo una personalidad denominada esquizoide. Ya quedamos. Ese es el nombre técnico. El esquizoide es el tímido introvertido que sí le puede interesar vincularse con la gente, pero realmente en el fondo no le interesa tanto, pero más bien le faltan habilidades sociales. Hay que ir a otra esfera. Yo soy tan temeroso, tan miedoso al rechazo, que tengo miedo que me digan que no. Hay dos cosas que tenemos que enfrentar en la vida y eso es parte del desarrollo de la salud mental. Una, la tolerancia a la frustración, que me dijo que no, pero yo lo tolero, esa frustración que me hiere en lo más profundo de mi corazón, lo tolero. La tolerancia al rechazo, me rechazó, pero no pasa nada. A lo mejor no me siento de lo mejor de la vida, pero lo supero. Y la tercera es el miedo al ridículo, porque a lo mejor lo hice en una fiesta y me dijo que no, y se enteraron otras personas, y hice el ridículo, o hice el ridículo con ella o con él. Entonces, esa tolerancia a la frustración, tenemos que aprender a manejarla. Eso se llama inteligencia emocional, y eso es salud mental. La tolerancia al rechazo, la tolerancia al ridículo. Tenemos que enfrentarnos, tenemos que encarar esa persona que nos interesa, para ver si le interesamos, y si no le interesamos, buscar otro nicho social. ¿Por qué? Porque esa persona no es poco probable que el día de mañana nos diga que sí. Entonces, ya tenemos muy claro que tenemos que vencer ese miedo que nos parasita, ese miedo que nos tiene secuestrado. Ni se va, ni nos vamos del miedo. Ese miedo está ahí. ¿Qué tal si me dice que no? ¿Qué tal si me rechaza? Tenemos que enfrentarnos a eso. Y si no es con esta persona, tenemos que ampliar este círculo social para ver si puede ser con otra persona. Y si no, con otra y con otra. Pero acuérdense, es muy importante también la apariencia física. ¿Por qué? Porque la apariencia física habla mucho de nuestra salud. Si nosotros no nos cuidamos en nuestra apariencia física, no tenemos cierto aseo, no nos vestimos de determinada manera, somos desaliñados, somos descuidados, pues esto puede ser un obstáculo. Pues, ¿cómo se va a fijar en mí una persona si yo no me cuido de cómo visto, si estoy bien bañado? El aseo, la higiene es muy importante, mi aliento. Si esta persona un día me olió de cerca y dice, bueno, si esta persona la voy a besar, de plano, no es no. O huele mal porque no tiene un aseo constante, o esa ropa se la pone 2-3 veces, más cuando hace mucho calor. Siempre ayuda un poco, esto es algo que está visto estadísticamente, las lociones. Utilizar una loción puede ayudar, no garantizar, pero puede ayudar a la parte de cuidar nuestro aseo físico y nuestra vestimenta, que sea atractivo para el otro. Pero si con todo y esto el otro o la otra nos dice que no, no podemos hacer más. Es importante ser una persona que tenga cierta capacidad de entablar una conversación. Para eso se necesita cierta cultura. Tenemos que aprender a leer. No vamos a hablar de que el jitomate subió 3 pesos. Eso a quién le interesa. Vamos a hablar de cosas que pues veamos. Oye, te quiero platicar de la exposición que ahorita está aquí en el Museo Franz Mayer, que es la World Press, es decir, las 100 mejores fotos premiadas en el mundo, y hay una que me impactó mucho. Bueno, eso quiere decir que esa persona va al museo, tiene cierta cultura, y la otra persona nos puede responder, ay, fíjate, qué bueno que me dijiste eso, porque desde cuándo yo estoy queriendo irla a ver. O sea, ¿qué te parece si vamos? ¿Sí? O me acompañas. Tú ya la viste, pero me acompañas. Bueno, ahí puede haber algún interés o un valor compartido. Cuando tenemos intereses y valores compartidos, aparte del interés físico, que entre paréntesis y abajito en el subtítulo es el interés sexual, eso nos puede ayudar mucho. Si somos una persona que no tenemos tema de conversación, tenemos un capital cultural muy pobre, porque lo único que vemos es TikTok, Instagram, Facebook, y esa es nuestra cultura.
Que a fulanita de tal ya la tronó fulano de tal, que fulano de tal ya se divorció de la aquella, que aquella ya se casó con el otro, que le fue infiel a aquella. Y nos movemos en un mundo frívolo y superficial, y hay gente que si es inteligente no le va a gustar ese tipo de conversación porque hay cierta inteligencia, cierto crecimiento y cierta madurez. Entonces es importante tener un capital cultural, poder saber hablar, expresarse, pero sobre todo saber escuchar. Porque hay veces que nosotros queremos luego lanzar nuestro currículum. Fíjate que yo he estudiado esto y yo sé de esto y sé del otro y sé de aquello y acá yo aprendí a sacar fotografías y aparte pinto y aparte hago fútbol y hago pesas y aparte fui a tal escuela y allí estudié inglés y también estudié francés y aparte hago esto y aparte en mis tiempos libres hago esto y aparte tengo esto y aparte tengo un carro así con ciertas características o tengo el otro. Pero no sabemos escuchar a la otra persona. La otra persona lo que quiere es hablar, pero nosotros nos gana la necesidad de exhibirnos, mostrar el currículum. Mira cuánto valgo yo que sé hacer todas estas cosas y conozco de todas estas cosas. Entonces la otra persona pues no tuvo tiempo de hablar. Cuando esa persona es muy importante ser escuchada. ¿Qué nos tiene que decir? Y mostrar interés en lo que nos dice, no fingirlo, porque si lo fingimos, la otra persona se da cuenta. Ah, sí, ¿qué más? Y uno está viendo por acá y de repente cuando nos pregunta, ¿y tú qué opinas? Ay, perdón, ¿qué opino? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué opino? La otra se da cuenta que nada más estábamos escuchando pasivamente y no le pusimos atención. Entonces hay que saber escuchar, eso es muy importante. Como hay que saber hablar, tener un capital cultural, hay que saber escuchar, porque el otro quiere ser escuchado. Otra forma que caracteriza mucho esta posibilidad o esta facilidad de el ligue es que nosotros también seamos personas que nos veamos seguros, nos veamos con cierta autoestima. Si llegamos todos tímidos, miedosos, introvertidos, acuérdense que tenemos dos tipos de lenguaje. El lenguaje verbal, el que estoy ahorita expresando, y el lenguaje no verbal, mi cuerpo. Si mi cuerpo muestra, me ven como estoy ahorita, cierto encogimiento, cierto retraimiento, la otra persona nos fotografía inmediatamente, dice, bueno, este cuate es como inseguro, esta persona como que tiene falta de confianza o no tiene autoestima. Pero si nosotros vemos ojo a ojo, nosotros buscamos no evadir la mirada, nosotros buscamos escuchar con atención, nosotros estamos rectos. Acuérdense que la posición es muy importante, no agachados. Cuando uno está agachado, el cerebro lee. Si estás agachado, es porque te sientes mal. Y si te sientes mal, es posiblemente que estés triste, o te falte confianza, o tengas baja autoestima. Así lo lee el cerebro. Una postura como la que estoy teniendo. Pero si mi voz, el tono de mi voz, si yo hablo así como inseguro, y mi lenguaje corporal es determinado, hay que cuidar mucho el lenguaje corporal. Así como hay que cuidar mucho el no hablar de más, el saber escuchar. El lenguaje corporal es captado inconscientemente. Nosotros lo hacemos de forma inconsciente. No nos damos cuenta si estamos así, o si hablamos bajito, o si hablamos de una forma, pues digamos, con cierta seguridad, con cierto aplomo, con cierta autoafirmación. Y eso habla de autoestima, eso habla de seguridad, eso habla de que soy una persona de alto valor, que me valoro a mí mismo. Y que aparte tengo un proyecto de vida, y fíjate que yo tengo este proyecto y yo voy tras él y estoy estudiando y estoy ahorrando y quiero poner este negocio. Entonces, bueno, una persona que no tiene un proyecto de vida y se aferra y su único mundo es esa persona de la quien se enamoró platónicamente, o sea, ilusoriamente, fantasiosamente, pues es una persona que a la otra persona, que la otra persona no le va a interesar, no le vamos a interesar. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta todos estos aspectos. Todos estos aspectos nos pueden poner ciertas palomitas o nos van a poner en un listado taches, 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 y el día de mañana, por más que nos paremos de cabeza, esa persona no nos va a pelar. Entonces, bueno, pues no caer en la codependencia, tener una vida amplia, generar habilidades sociales, generar una plática interesante, tener intereses y valores y desarrollarlos, tener una vida. Eso es tener una vida, porque muchas de las mujeres que me dicen, ay, es que los fulanos que se me acercan a mí no tienen una vida, son de flojera, no tienen una vida. Tenemos que tener una vida. ¿Qué es tener una vida? Un proyecto. Tener varios intereses y desarrollarlos, porque una cosa es decir, ay, a mí me interesa tocar el piano. ¿Tocas el piano?
Ay, no, a mí me interesa mucho la natación. ¿Vas a nadar? Ay, no, a mí me encanta, me fascina cantar. ¿Tomas clases de canto? Bueno, si decimos que nos encanta esto y esto y esto, y no hacemos ese tipo de actividades en la realidad, pues estamos, digamos, de alguna forma siendo como incongruentes o hasta mintiendo. Si mentimos, esto es un gran problema, porque si nos empezamos a adornar de cosas que no son ciertas, y a veces aunque sean ciertas, uno dice, ay, qué tipo tan soberbio, me soltó su currículum y yo no se lo pedí. Bueno, chicos, chicas, espero que estos breves consejos, lo que descubre la ciencia, el arte de amar, pero visto desde la salud mental, qué funciona y qué no funciona, nos dan pauta porque hay estadísticas, hay documentos, hay estudios que se hacen en las universidades y que nos dan cuenta de esto. El aroma cuenta mucho, el físico cuenta mucho, el lenguaje corporal cuenta mucho, y todo lo que les hemos venido platicando en el capítulo anterior y en este capítulo. Bueno, pues les mando un abrazo, espero que sus emociones se encuentren bien y recordemos, esto pues es en conmemoración al Día Mundial de la Salud Mental. Les mando un abrazo y mucha suerte, y que sus emociones estén bien establecidas para que nos vean seguros y a lo mejor ese arte de ligar se vuelve un arte de amar, algo más adulto, más maduro, más serio y con un poquito de más margen de éxito. Abrazo.